Ahora vamos a demostrar la correctitud de selection sort. Esta es un poco más difícil que la de este algoritmo que encuentra el máximo elemento en un arreglo que está en otro video. Bueno, a esta altura ustedes ya más o menos deberían poder implementar varios algoritmos de ordenamiento, pero igual nos vamos a acordar de qué es lo que hacía selection sort. Selection sort es el algoritmo que probablemente uno implementaría si no supiera más sobre algoritmo de ordenamiento para ordenar un arreglo. Es el problema que nosotros queremos solucionar, el de ordenar un arreglo. Y lo que hace básicamente es que nosotros tenemos el arreglo, lo recorremos entero y buscamos el menor elemento, lo ubicamos en la primera posición. Después con lo que nos queda de ese arreglo, lo volvemos a recorrer entero, encontramos el menor elemento y lo ubicamos después como en la segunda menor posición. Ya, eso es lo que va haciendo Selectors. Aquí tenemos el pseudocódigo y una implementación también, donde, bueno, lo que decía, aquí tenemos el ciclo for y donde aquí lo que hacemos dentro del ciclo for era eso de recorrer el arreglo y buscar el menor elemento, ¿cierto? Y después lo cambiamos. ¿Ya? Y por eso está el swap. Aquí, cuando nosotros queremos demostrar la correctitud, tenemos que acordarnos que siempre tenemos esta equivalencia con el principio de inducción. Así que hay que acordarse. La inducción lo que tenemos es que hay un predicado, hay un caso base y hay un paso inductivo, ¿cierto? Con su respectiva hipótesis inductiva. Y lo que hacíamos nosotros era definir esto como en la parte de correctitud de algoritmos, cambiando el predicado por lo que es un invariante, el caso base por la inicialización, em, la hipótesis inductiva por lo que sería nosotros como el... Bueno, igual lo podemos seguir llamando como un paso inductivo y después una última ejecución. Pero lo más complicado en todo esto es encontrar un invariante que nos sirva. Porque nosotros sí podemos tener varios invariantes en un algoritmo, pero nosotros queremos uno que nos sirva para demostrar la correctitud. ¿Ya? En este caso, lo que hace Selection Sort es que en cada iteración, en los primeros elementos, o sea, en los primeros elementos del arreglo, cuando lo va ordenando, va teniendo los menores elementos. ¿Ya? Porque es cierto, en la primera iteración busca el menor y lo ubica en la primera posición. En la segunda encuentra la menor y lo ubica. Así que, como en la iteración iésima, ahí por ahí los primeros elementos van a estar los menores. ¿Ya? Eso es lo importante. Y por ahí hay que encontrar el invariante y tiene que ser un invariante que nos sirva. Entonces, lo primero, el invariante sería para todo i, el subarreglo del arreglo A, contiene los i elementos más pequeños en orden ascendente. Si el i fuera igual a 1, tendríamos cierto solamente que en la primera posición, en la posición 0, tenemos el menor elemento del arreglo. Ya, eso es lo mismo que decía recién. Entonces ya tenemos este invariante. También nos podemos acordar que con P nosotros decimos que era un predicado y después cuando le colocamos el para todo se vuelve una proposición y que eso nosotros queremos mostrar de que es verdad. O sea que durante toda la ejecución de selection sort en los primeros lugares siempre va teniendo, dependiendo de las iteraciones, los menores elementos. Ya los va ubicando al principio. Base o inicialización. El arreglo en la posición 0, cuando tiene una iteración, contiene el menor elemento. Eso es lo que sería el caso base. Porque en una iteración, por cómo funciona el algoritmo, lo que hace es buscar el menor elemento y como todavía no lo ha ordenado, ¿cierto? Lo recorre una vez y lo deja en la primera posición. Y siempre lo va a tener en la primera posición porque ha sido la primera ejecución, ¿cierto? Eso es como que es muy obvio, pero igual hay que escribirlo. Hay que decir, primera iteración, lo que hace Selection es recorrer todo el arreglo y ubica el menor elemento en la primera posición. Y la primera posición sería la posición A0, que es bien bastante obvio. Entonces, ¿cuál sería nuestra hipótesis inductiva? Es suponer que para un K, alguna iteración K, esto es verdadero, y después de eso nosotros queremos llegar a hacer el paso inductivo. ¿Ya? Entonces, ¿qué sería el suponer de que P de K es verdadero? Es suponer que en la iteración késima el invariante, o sea, esto que nosotros queremos mostrar que es invariante, tiene el valor correcto. O sea, sería que en la iteración K, los primeros K elementos del arreglo tienen los menores elementos, ¿cierto? En orden ascendente, como está escrito ahí. Esa sería nuestra hipótesis. O sea, nosotros asumimos de que eso es verdad, ¿ya? Y de eso nosotros ahora tenemos que hacer el paso inductivo. Sería en la siguiente iteración, o sea, nosotros asumimos que es verdad en la iteración K, decimos, bueno, entonces en la segunda iteración, por hipótesis inductiva, los primeros K elementos
sí tienen a los menores. Entonces yo quiero ver qué pasa en ese, como en ese paso que viene, o en la siguiente iteración. Entonces, luego, entre los otros elementos del arreglo, los que vendrían quedando, los que no hemos ordenado, lo que hace Selection Store por cómo está implementado es que itere una vez más, busca el menor elemento y lo ubica en la posición K. Y ahí estarían los K más un elemento. Entonces sería, se termina la iteración K más 1 con el arreglo desde 0 hasta K, ¿cierto? Con K más 1 elementos conteniendo los K más 1 elementos más pequeños. ¿Por qué tiene los K más 1 elementos más pequeños? Porque por hipótesis tenía los K más pequeños y como yo hice esta iteración una vez más, volví a buscar más pequeño de lo que restaba y lo ubiqué en la posición K. Por lo tanto, juntando mi hipótesis, conjuntando una iteración más, yo demuestro de que él tiene los K más un elementos en orden ascendente, en las menores posiciones, ¿cierto? Última ejecución sería la última vez que se ejecuta, bueno, en este caso, sí, está bien la línea 2 ahí, sería cuando la variable i toma el valor n-1, ¿ya? Porque nosotros cuando nos queda un elemento en el arreglo no iteramos más, porque no hay que hacer un min-index porque sabemos que si queda un elemento se va a hacer el mayor. Y como es el mayor nosotros lo agregamos después de que ya tenemos, en este caso, los n-1 elementos ya fueron, o sea, ya se hicieron la iteración y ya está ordenado y queda solamente un elemento y no entramos a volver a hacer el min-index porque nos queda solamente uno y va a ser el más grande. ¿Ya? De hecho, ahí estamos, que contiene el a n-1, tiene el máximo elemento. Por eso solamente en Selection Sort se hacen n-1 iteraciones. Si tenemos un arreglo de n de largo n. Ya. Todo esto siempre confunde a veces cuando uno lo hace por pasos, porque cuando uno habla como de mostrar, quizás hay que escribir cosas, ¿cierto? Y aquí yo como que voy dando como algunas como intuiciones o de repente sí hago cosas un poquito más formal. Ahora vamos a ver cómo se escribiría esto. Entonces, ahí está. La invariante select indica que al final la y es mi iteración, las primeras posiciones contienen. Ya, eso sería lo que decimos el predicado, el invariante que nosotros queremos mostrar que siempre es verdad. Entonces, aquí lo importante, que no vamos a leer esto, ustedes le pueden colocar pausa y leerlo, es que esto, si yo lo separo un poco, le pongo unos saltos de línea, y en este caso le pongo las cajitas, puedo identificar varias cosas. Y lo primero que tengo es lo que llamamos el invariante, ¿cierto? Lo segundo, el caso base. Lo tercero, la hipótesis inductiva. Después, el paso inductivo y después la última ejecución. ¿Ya? Por eso yo les menciono esos pasos siempre. Porque esa es como la forma en la que uno escribiría como el argumento completo. Uno identificando esas cosas ya está lista la demostración. ¿Ya? Así que eso. Ahí hay que igual darle más vueltas, pensarlo un poquito más, repasarlo. Y eso sería.